¿Se ve bien se ven bien las diapositivas? Sí, ingeniero, se ve bien. Muy bien, gracias chicos. En realidad lo que vamos a ver va a ser, ahora hagamos un repaso de lo que dimos la clase pasada. Habíamos visto el campo magnético que producía una corriente y habíamos charlado de que una carga que posee movimiento, es decir, que posee una cierta velocidad v, podía producir un campo magnético en un punto P, y ese campo magnético iba a ser tal como el diferencial de B, de tal manera de que sería perpendicular al plano que forma la velocidad y la distancia desde la carga viajera hasta el punto P, o sea, la recta que une la carga viajera, diferencial de Q, desde el lugar donde se encontrase hasta el punto P donde debería producir un campo magnético. Entonces, este es perpendicular al plano formado por B y R. Y podríamos calcular ese campo magnético como una constante de proporcionalidad K' por el valor de la carga, por el valor de la velocidad, dividido la distancia R al cuadrado, R es esta, y multiplicado por el seno del ángulo φ, donde φ es el ángulo que forma la velocidad con la recta de unión desde la carga hasta el punto P. Bien. Podríamos entonces obtener una expresión que la podemos pasar a la definición del producto vectorial, que en definitiva el diferencial del campo magnético va a ser esa constante de proporcionalidad K' por diferencial de Q, multiplicada por el producto vectorial entre la velocidad y R, sombrerito, donde es un vector unitario que me permite mostrarme la dirección y sentido desde de la recta R dividido a R al cuadrado. Luego, habíamos obtenido las unidades de la constante K, o K', pero que eran Tesla metro cuadrado, Coulomb dividido metro sobre segundo, haciendo reducción de unidades. Entonces K' tiene un valor que es 10 a la menos 7 Tesla ampere a la menos 1 metro. Esta expresión, que K' es igual a 10 a la menos 7 Tesla ampere a la menos 1 metro, pueden traerla a ustedes obviamente en su formulario. También habíamos charlado que K' la puedo expresar por mu0 sobre 4pi, de donde puedo despejar el valor de mu0, que es muy común, que es 4pi por 10 a la menos 7 Tesla ampere a la menos 1 metro. Luego habíamos charlado sobre el campo magnético de un elemento de corriente y habíamos deducido lo que se conoce con el nombre de la ley de Biot. El diferencial de campo magnético era mu0, que era la constante que habíamos obtenido anteriormente, dividido 4pi por la intensidad de la corriente por el diferencial de longitud de un pedacito de conductor por el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma la intensidad de la corriente con el pedacito de conductor dividido la distancia al cuadrado. Y por último, por último, habíamos deducido también el campo magnético de un conductor rectilíneo largo. Teníamos un conductor rectilíneo largo, ¿no es verdad? Por este conductor rectilíneo largo deberían transitar o debería pasar por él una cierta intensidad de corriente y esa intensidad de corriente I podía de alguna manera generar un campo magnético en un punto P, ¿no es verdad? Entonces va a generar un diferencial de B', la corriente I que circula a lo largo del conductor. Y
habíamos hecho una deducción y en esa deducción habíamos llegado a la conclusión de que el campo magnético B es igual a mu0 por la corriente que circula por el conductor, dividido 2 veces pi por A. Fíjense, esta expresión es fundamental, deberían traerla en su formulario. Me dice que el campo magnético que se crea a una distancia A del conductor, veremos entonces el dibujito, a una distancia A del conductor, debe ser tal de que ese campo magnético, ¿no es verdad?, está contenido en un plano perpendicular al conductor, va a generar una línea de campo magnético cerrada y si es que el punto P estuviese en cualquier plano perpendicular al conductor a una distancia A, el valor de ese campo magnético será B igual a mu0 sobre 2pi y donde I es la circulación de la corriente que pasa por el conductor dividido A, donde A es la distancia que hay justamente desde el conductor hasta el punto P, la mínima distancia desde el punto P, donde yo deseo calcular el conductor. Si lo decimos de otra manera, si por un conductor circula una determinada corriente, esa corriente que circula por el conductor va a generar un campo magnético que se puede calcular en cualquier punto P, distante a una distancia A. O sea que todo conductor que posee corriente genera un campo magnético. Alrededor de él, alrededor del conductor, y ese campo magnético diferencial de B va a formar, ¿no es verdad?, una línea de campo magnético que está en un plano perpendicular al conductor, cuyo valor es justamente este. Podíamos también calcular, este es el módulo del campo magnético, podíamos, del vector campo magnético, podíamos saber cómo sería el campo magnético, en todo caso, el campo magnético que circula por un conductor, por la corriente generado por la corriente que circula por un conductor, formará círculos cerrados en un plano perpendicular al conductor como los círculos rojos y cuyo sentido y dirección se puede calcular a través de la mano, con la regla de la mano derecha, donde si yo agarro el conductor, lo tomo al conductor y apunto el sentido de la circulación de la corriente con el dedo pulgar, el campo magnético en todo caso estará indicado por los dedos de la mano derecha. Vuelvo a repetir, esto es fundamental. Si es que yo deseo saber cómo estaría posicionado el vector campo magnético respecto al conductor, simple y llanamente utilizo la regla de la mano derecha y apunto con el pulgar de la mano derecha el sentido de la corriente, tomo el conductor y los dedos de la mano derecha me van a indicar cómo sería el campo magnético, qué línea de campo magnético trazaría, ¿no es verdad?, a una cierta distancia P. De cualquier manera, los dedos de la mano derecha me van a indicar que o sea, cercano al conductor habrán líneas de campo magnético y los dedos de la mano derecha indicarán el sentido, ¿no es verdad?, del campo magnético. En este caso, fíjense que está generando un sentido antihorario. En este caso, también un sentido antihorario. O sea, estamos hablando de las líneas de campo magnético en el entendido que el campo magnético es siempre tangente a las líneas que él mismo traza, que son las líneas de campo magnético. También habíamos hablado del campo magnético creado por una espira circular. Si yo tengo un rulo que es una espira, hago con un conductor un rulo, ese rulo se llama una espira. Y deseo calcular el campo magnético en un punto P, distante, una cierta distancia, desde el centro de ese rulo. El rulo es un círculo, es una configuración circular formada por un conductor, tal como el punto P. Y era muy fácil calcular el campo magnético y la expresión justamente
habíamos dicho que era esta. Mu 0 sobre 2 y por R cuadrado dividido R cuadrado más D cuadrado a la 3 medio, donde R es el radio de la espira. De la espira circular, obviamente, ¿no? Para que tenga radio debe ser necesariamente circular. Y D era la distancia desde el centro de la espira hasta el punto P que yo deseo calcular el campo magnético. Bien. Entonces, esta expresión rápida, que también deberían traer en su formulario, está en función del radio de la espira y la distancia desde el centro de la espira hasta el punto P, donde yo deseo calcular el campo magnético. Y en el centro de la espira, esta expresión se reduce a mu 0i sobre 2 pi r, donde I es la corriente que circula por la espira y R es el radio de la espira. Bien, lo mismo aquí. I es la corriente que circula por la espira. De esa manera, podíamos calcular el campo magnético producido por una espira. Ahora, si son n espiras, si n es el número de espiras, si hay 1, 2, 3, 4, 5, 20 espiras, entonces habría que multiplicar esta expresión por n y el campo magnético será mu 0 ni sobre 2r. Y también habíamos visto en la clase pasada, ya concluyendo justamente la clase pasada, la ley de Ampere. La ley de Ampere es planteada para una curva cerrada. Yo tengo una curva cerrada como la verde, la cual encierra corrientes eléctricas. Bien. Y se puede plantear la ley de Ampere y me dice que la integral curvilínea, la integral sobre una curva cerrada, por eso hay un circulito cerrado sobre la integral, de el producto escalar entre el campo magnético y un determinado pedacito de curva llamada diferencial de L es igual a mu 0. Eso es una ley universal de la naturaleza que me dice que yo, en el caso de obtener la integral del producto escalar entre el campo magnético y la sumatoria de los diferencial L que componen la curva, eso necesariamente va a ser igual a mu 0i, donde I es la suma de todas las corrientes que encierra la curva verde. Entonces, esto me plantea la ley de Ampere. Bien, ya habíamos dicho que si B es tangente en todas las partes de la curva, entonces, y además B no varía, es permanentemente tangente en todas las partes de la curva, y además B no varía, o lo que es lo mismo, B es uniforme, no varía en cada punto de la curva, entonces esta integral era directamente B por L, donde B es el campo magnético, que no varía, y L es la longitud de la curva. Si la curva no encierra corriente, entonces hago la sumatoria de todas las corrientes, sería 0, la integral es nula. ¿No es verdad? La integral es nula. Y si el campo magnético es siempre perpendicular a la curva, entonces en este producto escalar, donde interviene el coseno de 90 grados es 0, y también la integral es 0. Bien, la curva que yo obtengo, que yo trazo para poder calcular el campo magnético, que me producen varias corrientes, en realidad la curva es una curva que yo elijo, una curva cerrada, pero con la condición de que esa curva fuese cerrada. De esa manera, entonces, podíamos obtener, y ya habíamos obtenido el campo de un solenoide. El solenoide no es más, habíamos charlado que no era más que la espiral del cuaderno, por el cual circula una determinada corriente. Esa misma corriente que entra a la primera espira sigue por la segunda y sale por la última espira. Y esa corriente me va a producir un campo magnético dado que circula por las espiras. Y ese campo magnético va a ser tal de que va a estar casi totalmente confinado, o sea, casi en su totalidad, y va a pasar por el centro de las espiras, como acá las flechitas rojas. Si la corriente que entra por un extremo del solenoide, que era
la espiral del cuaderno y sale por el otro extremo del solenoide, esa corriente al circular por el solenoide me va a generar un campo magnético. Ese campo magnético va a estar casi totalmente confinado, atrapado dentro de las espiras, dentro de ella, dentro de la envoltura que proporcionan las espiras. Y habrá una cierta parte que se escapa, pero es despreciable. La totalidad del campo magnético quedará confinado dentro de las espiras. Bien, en definitiva, puedo utilizar la regla de la mano derecha, ¿no es verdad? Donde los dedos de la mano derecha me muestran la circulación justamente de la corriente por la espira. En este caso, observen ustedes que estaría circulando en forma antihoraria. Y el campo magnético, que va a estar, las flechitas estas en todo caso, van a estar indicadas por el pulgar de la mano derecha. Es decir, en otras palabras, si yo agarro la espira y mis dedos me indican la circulación de la corriente que circula por cada una de las vueltas de las espiras, por cada una de las espiras, entonces los dedos de la mano derecha indicarían la circulación de la corriente, entonces el pulgar de la mano derecha me va a indicar que el campo magnético en este caso es de derechas a izquierdas. Bien. Esa era la manera de poder calcular el campo magnético que produce un solenoide. Fíjense, este solenoide, en el entendido que el solenoide es una asociación de espiras de la misma manera, están asociadas de la misma manera que la espiral del cuaderno. Y por esas espiras debe circular una cierta corriente y esa corriente I que circula por las espiras va a generar un campo magnético. ¿Cómo va a ser ese campo magnético? En el centro. En el centro de la espira y tendrá una dirección, porque fíjense aquí estamos mostrando una dirección que va de izquierdas a derechas. Y en este caso es porque yo tomé las espiras y, ¿no es verdad? La circulación de la corriente hace de que sea, es como si yo la tuviese tomando esta espira por debajo. Mis dedos estarían, los dedos de mi mano derecha estuvieran indicando el sentido de circulación de la corriente. Fíjense que este es el sentido de circulación de la corriente. ¿Verdad? Entonces, el pulgar de la mano derecha va a indicar el sentido del campo magnético. En este caso es al contrario. La dirección de las espiras, en este caso, es antihorario. Los dedos de la mano derecha me están formando un sentido de circulación antihorario y el pulgar de la mano derecha me indicará el sentido del campo magnético que está totalmente confinado por dentro de las espiras. Habrá una pequeña parte que se escapa, pero no es relevante en comparación a la cantidad de campo magnético que está confinado dentro de la espira. Y la ley de Ampère me permite calcular el campo magnético que produce un solenoide. En todo caso, habíamos calculado que el campo magnético que produce un solenoide es igual a mu0 Ni sobre L, donde mu0 era la constante, cuyo valor sabemos, N es el número de espiras que forman el solenoide, I es la corriente que circula por el solenoide, y L es la longitud del solenoide. ¿De acuerdo? La longitud del solenoide. ¿Cuán largo es? ¿Cuán largo es el solenoide? ¿Cuán largo es el solenoide? Esta sería L. Esta desde acá hasta acá es la longitud del solenoide. Y es la corriente que circula por el solenoide. De esa manera, mediante esta expresión, que también sería muy oportuno que ustedes la traigan en su formulario, puedo calcular yo el campo magnético que produce un solenoide, que voy a nuevamente volver a repetir,
que es nada más que multiplicar mu0, una constante cuyo valor ustedes lo van a tener en su formulario. N es el número de espiras, la cantidad de espiras que posee el solenoide, y es la intensidad que circula de la corriente que circula por el solenoide, y L es la longitud del solenoide. Ustedes, digamos, en la espiral del cuaderno, miden la longitud del solenoide. O la longitud de la espiral, ese en todo caso es L. Van a disculparte con una bronquitis tremenda. Muy bien. De esa manera, B será el campo magnético que produce la circulación de corriente que circula a lo largo de un solenoide cuyo número de espiras es N y cuya longitud es L. Ahora, si yo el solenoide o la espiral del cuaderno la agarro, la saco la espiral de las hojas y de la etapa del cuaderno y junto puntita con puntita, me da una configuración circular de espira. Eso se conoce con el nombre de toroide. También el toroide va a producir un campo magnético. Y ese campo magnético lo puedo calcular como mu0 NI sobre 2πr, donde N es el número de espiras del toroide. Si el toroide tiene 5, N será 5. Si el toroide tiene 20, N será 20. 20 espiras. Y es la corriente que circula por cada una y por todas las espiras. La corriente que entra circula por todas las espiras y sale. Y R es el radio medio del toroide. Fíjense, el toroide tendrá infinitos radios. Tendrá un radio como este, tendrá un radio como este, un radio exterior y un radio interior, pero tiene un radio medio. Ese es R. No es ninguno, no es ni este radio ni este otro radio, sino es un radio medio. ¿De acuerdo? De esa manera se puede calcular el campo magnético que produce un toroide. Todo esto, el toroide y el solenoide, son muy usuales o sea, son componentes muy usuales dentro de la tecnología, ¿verdad? En muchos circuitos hay la presencia de toroide y de solenoide. Bobinado se llama. Creo que hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. A ver, haremos algún par de problemitas. En primer problema tengo 4 conductores. Tengo un conductor por el que circula una corriente I1 roja. Tengo otro conductor paralelo al primero, por el cual circula una corriente azul I2. Y tengo otro conductor por el cual circula una corriente I3 verde. O sea, 3 conductores por los cuales en el primero circula una corriente I1 roja, por el segundo una corriente I2 azul, y por el otro conductor circula una corriente I3 verde. Y además existe un cuarto conductor que es perpendicular a los 3 que habíamos mencionado anteriormente, que son paralelos entre sí, y por este conductor circula una corriente lila I4. Y estaríamos interesados en calcular el campo magnético en el punto P. Bien. Me dan el valor de todas las corrientes, el valor de I1, el valor de I2, de I3 y de I4. Y me dan las distancias desde el punto P hasta el conductor 1, hasta el conductor 2, hasta el conductor 3 y hasta el conductor 4. Y me dicen estos 4 conductores qué campo magnético van a producir en P. Es así de sencillo el problema. Fíjense que este problema casi no reviste muchos cálculos, sino simplemente conceptos. Pongo los datos desde la distancia hasta el punto P. La distancia del conductor 1 al punto P son 3 centímetros, desde el conductor 2 son 9 centímetros, desde el conductor 3 son 4 centímetros, 4 más
9, 13 centímetros y desde el conductor 4 son 7 centímetros. Todos esos datos los tengo ahí. Pongo las expresiones que voy a utilizar. La expresión que voy a utilizar, que es el campo producido por un conductor, y la expresión es mu 0 sobre 2pi y su 1 sobre I sub I sobre R sub I. ¿Verdad? Esa es la expresión con la que yo voy a calcular el campo magnético. Procedo al cálculo. Dibujo nuevamente los conductores con su distancia, con sus colores, y voy a usar la regla de la mano derecha. Fíjense, el primer conductor por el cual circula una corriente I sub 1, la corriente va de izquierdas a derechas. Agárrenlo el conductor. Ustedes agárrenlo al conductor e indiquen con la mano derecha el sentido de la corriente y van a ver que por el punto P va a haber un campo magnético saliente. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se resuelve este problema? Aplicando conceptos, regla la mano derecha. Agarro el conductor por el que circula ahí I sub 1, ¿verdad? Y el sentido de la corriente es el indicado de izquierdas a derechas. Entonces debo ubicar mi dedo pulgar de izquierdas a derecha. Y por el punto P, los dedos de la mano derecha me van a indicar que sale de la pantalla de la computadora, de la tablet o del celular que ustedes tienen. Lo mismo pasa con los otros. I sub 2 toman el conductor por el que circula una corriente I sub 2 y en el punto P me va a producir un campo saliente, sale de la pantalla. I sub 3 lo mismo. ¿No es verdad? Y observen ustedes que ese campo magnético va a ser perpendicular a la pantalla, al plano de la pantalla que ustedes tienen en el punto P y precisamente hacia ustedes. Deben sumar los campos magnéticos esto. El que produce I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Aplican la expresión, calculan el campo magnético que produce la corriente 1, el campo magnético que produce la corriente 2, el campo magnético que produce la corriente 3. Bien, ahora, ¿cómo sería el campo magnético que produce la corriente 4? Lo mismo. Ustedes toman el conductor 4 por el que circula la corriente 4, indican con el pulgar de la mano derecha, ¿no es verdad?, el sentido de la corriente y van a ver que por el punto P saldría hacia ustedes un campo magnético. Obviamente, si el campo magnético que produce I sub 1 es saliente, el campo magnético que produce el conductor 2 es saliente, el campo magnético que produce la corriente 3 es saliente, el campo magnético que produce la corriente 4 es saliente. Puedo sumarlo vectorialmente, para lo cual sumo los módulos. Ese será el campo magnético total. Fíjense que el cálculo es sencillísimo, pero lo que necesitan es aplicar muy bien la regla de la mano derecha. Bien, en eso, el cálculo no remite mucho reemplazo, digamos, mucho afán numérico, sino más que todo es conceptual. El otro problema es, veremos este otro problema, me dice que por un conductor, una espira circular, cuyo radio es R, circula una corriente I de forma antihoraria por la espira. ¿Verdad? La corriente es 20 amperes. Y el radio de la espira es 4 centímetros. Y además hay un conductor que entra, digamos, hacia el papel, por el cual circula una corriente de 24 amperes. Y quieren que calculemos el campo magnético en un punto P, donde P está justamente
a una distancia desde el conductor rectilíneo de 8 centímetros y desde el centro de la espira 12 centímetros. A ver, vamos a ver nuevamente el programa. Yo tengo una espira circular porque circula una corriente de forma horaria. La espira tiene un radio R cuyo valor me dan 4 centímetros. Y perpendicular a la espira trazo una línea y de alguna manera paralela al plano de la espira hay un conductor por el que circula una corriente de 24 amperes. Y en una distancia entre el conductor y la espira hay un punto P y me dan la distancia desde el conductor y desde el centro de la espira. Me piden que calcule el campo magnético en el punto P. Para lo cual pongo los datos del problema. ¿Verdad? Las fórmulas a emplear son el campo magnético que produce un conductor y el campo magnético que produce una espira circular. Estas dos expresiones voy a utilizar. Vuelvo a repetir. La primera me está indicando el campo magnético que produce el conductor. ¿Cuál conductor? Este. La segunda, el campo magnético que produce la espira. ¿Cuál espira? Esta, por el cual circula una corriente. Una vez he hecho eso, he puesto las dos expresiones, procedo al cálculo. El campo magnético que produce la espira es mu0 sobre 2 i r cuadrado d cuadrado a la 3 medio. Donde I es la corriente que circula por la espira, que es dato del problema. Dato del 20 amperes. ¿Verdad? R es el valor del radio de la espira, dato del problema. R y D es la distancia desde el centro de la espira al punto P, 12 centímetros. Bien. Hago los cálculos y me da un campo magnético y empleo la regla de la mano derecha. La espira, la circulación de la espira, ¿verdad? De la corriente por la espira es horaria. Y entonces el campo magnético me indicará el dedo de la mano derecha. En todo caso, ese campo magnético será de derecha a izquierda en el punto P, cuyo valor ya lo calculé. 100 por 10 a la menos 7 Tesla. El campo del conductor va a ser producido por la corriente que circula por el conductor. En todo caso, el campo de este conductor, si yo aplico la regla de la mano derecha, es decir, la circulación de la corriente me va a indicar la mano derecha, mejor dicho, el pulgar de la mano derecha, y el campo magnético, ¿verdad? Me va a indicar en el punto P, el campo magnético va a ser saliente de la hoja del papel o lo que es lo mismo de la pantalla de la computadora. Si este tiene esta dirección y el otro es saliente, forma 90 grados. Puedo calcular a través de esta expresión el campo magnético que me produce el conductor, que va a ser mu0 sobre 2pi, y su 1 es la corriente y su I es la corriente que circula por el conductor, y RI es la distancia desde el conductor al punto P, 8 centímetros. O 0,8 metros. Reemplazo todos los datos. Y por último, dado que este vector con este otro vector de la espira son perpendiculares entre sí, aplico Pitágoras y de esa manera calculo el campo magnético total. Suma vectorial de ambos campos magnéticos, por la cual me he visto obligado a aplicar Pitágoras. Va a ser el campo magnético que produce el conductor
más el campo elevado al cuadrado, obviamente para aplicar Pitágoras, más el campo magnético que produce la espira, todo es raíz cuadrada. Saqué un cierto valor del campo magnético. Bien. El problema, vamos a hacer un problema como este. Dice que me piden que calcule la longitud de un conductor o la longitud de un determinado conductor que fuese necesaria para construir un solenoide, la espira del solenoide tendrá un radio de 6 centímetros. La corriente que circula por el solenoide son 12 amperes y esa corriente produce un campo magnético de 0.2 Tesla. Bien, a ver, yo tengo que construir un conductor, para lo cual voy a necesitar una longitud de un conductor que lo voy a poner como rulo, dando vueltitas, hasta formar un solenoide. Ese solenoide tendrá las espiras circulares, un determinado radio de 6 centímetros, y por cada una de las espiras circulará una corriente de 12 amperes, y esa circulación de la corriente me va a producir en el centro del solenoide un campo magnético de 0,2 Tesla. Pongo todos los datos, el radio de las espiras, la corriente que circula por cada una de las espiras, y el campo magnético que produce la corriente que circula por las espiras. La fórmula, ¿verdad?, es la fórmula del solenoide, donde B es el campo magnético, mu0 es la constante, N es el número de espiras y es la corriente que circula por todas y cada una de las espiras, y L es la longitud del solenoide. En ese caso, hago los reemplazos correspondientes, conozco mu0, conozco el número, despejo de aquí el valor de N, ¿verdad? Reemplazo, hago todos los reemplazos numéricos, porque conozco mu0, N, I y L, la longitud del solenoide. Entonces me da que voy a necesitar 9.333 espiras, pero las espiras son circulares y la longitud de un círculo es 2πr, ¿verdad? Entonces, como conozco R, que es el radio de cada una de las espiras, puedo decir de que, ¿verdad?, cada vuelta me va a consumir una longitud de 0.37,6 metros. Bien, entonces, eso es la longitud del hilo, de la longitud de todo el conductor con el que yo deseo calcular, deseo fabricar el solenoide, va a ser el número de espiras, que son 9.333 espiras, multiplicado por la longitud de cada una de las espiras. Bien, me da en definitiva que para hacer ese solenoide voy a necesitar 3.453 metros, 3,5 kilómetros prácticamente de conductor. Bien. Y por último, vamos a ver otro concepto, ya que la fuerza electromotriz inducida. Vuelvo a repetir, es un problema también de la teoría de electromagnetismo, donde se conoce con el nombre de fuerza electromotriz inducida. ¿Cómo puedo inducir una fuerza electromotriz? Inducir significa que yo sin tocar algo, induzco para que eso que no toco realice una acción. Digamos, si yo estoy echado en una hamaca en mi casa, viene un amigo, me dice, me induce a que vamos y juguemos un partido de fútbol, y yo, sin que él me empuje, sin que él me toque, simplemente me induce, entonces yo voy y juego con él el partido de fútbol. ¿De acuerdo? En vez de estar echado en la hamaca, dejo de descansar y me voy a hacer ejercicio. Eso es inducir. Entonces,
la fuerza electromotriz inducida, vamos a ver lo que se llama la fuerza electromotriz cinética. Yo tengo un conductor como el azul, que está en presencia de un campo magnético, en este caso entrante a la hoja del papel o lo que es lo mismo la pantalla de la computadora. Las crucecitas son el campo que entra. Le veo la colita al vector campo magnético. Y este conductor azul viaja con una cierta velocidad v, donde conozco la longitud del conductor, conozco el valor del campo magnético entrante a la pantalla y la velocidad con la que viaja el conductor. En ese caso, ¿no es verdad? Y además la carga en el conductor. Si el conductor viaja, se va a inducir una fuerza electromagnética. Quiere decir de que si el conductor viaja en presencia de un campo magnético, la carga positiva o negativa que se encontrase en la parte inferior del conductor van a, digamos, van a ser afectadas por una fuerza de origen magnético que la arrastrará desde el extremo del conductor hasta el extremo superior del conductor. Agarra las cargas que el conductor posea y las llevará desde un extremo al otro. Pero supongamos que arrastra cargas negativas. Entonces llegará un momento que habrá una circulación de la corriente por el conductor, dado que debido a que el conductor viaja en presencia de un campo magnético, se van a generar sobre las cargas que posee el conductor una, una fuerza de origen magnético que va a arrastrar las cargas del extremo inferior al extremo superior, haciendo que haya una circulación de la corriente. Pero a medida que yo le voy robando cargas positivas, negativas del extremo inferior, llevándolas esas cargas negativas al extremo superior, el extremo inferior cada vez se va a volver más positivo porque le estoy sacando cargas negativas. Y el extremo superior se va a volver cada vez más negativo porque le estoy llevando cargas negativas. En todo caso, llegará un momento en que habrá una... estarán tan positivos el extremo superior como el extremo inferior y ya no habrá más circulación de corriente. No habrá más cargas que llevar. Pero se ha inducido una fuerza electromotriz que se llama una fuerza electromotriz cinética porque el conductor está viajando en presencia de un campo magnético. Si lo decimos de otra manera, si un conductor cualquiera yo lo hago viajar en presencia de un campo magnético, sobre él se va a inducir una fuerza electromotriz que arrastraría las cargas, haciendo que por el conductor circule una corriente. Esa fuerza se llama fuerza electromotriz inducida porque no hay contacto del conductor, él simplemente viaja en presencia de un campo magnético a una cierta velocidad v y sobre él se va a inducir una fuerza electromotriz como si fuese una fuente de fuerza electromotriz que hará que por el conductor circule una corriente. Entonces, tomo el mismo conductor y lo pongo en contacto con otro conductor en forma de U. Y aquí sí, la circulación de corriente va a ser continua porque las cargas negativas llegarán al extremo, está en contacto este conductor celeste con el conductor azul. Las cargas negativas pasarán al extremo superior, del extremo inferior al extremo superior, como está en contacto con otro conductor, todas esas cargas negativas van a dar la vuelta, van a volver al extremo inferior y nuevamente serán arrastradas por la fuerza magnética al extremo superior y así habrá una circulación continua de corriente. Que podemos calcular la fuerza electromotriz porque el trabajo para llevar una carga desde el punto C hasta el punto D, desde C hasta D, es fuerza de origen magnético por la longitud del conductor.
Pero la fuerza de origen magnético es B por B por Q, y eso lo habíamos visto en la primera clase de magnetismo, por L, que es la longitud del conductor. Pero la fuerza electromotriz es trabajo por unidad de carga, o lo que es lo mismo, energía por unidad de carga. Y si yo divido esto por la unidad de carga, me va a quedar que la fuerza electromotriz que arrastraría la carga desde un nivel donde hay el menor potencial a un nivel donde hay un mayor potencial, en todo caso va a ser igual al valor de la velocidad por el campo magnético y por la longitud del conductor. Calculé entonces la fuerza electromotriz necesaria, o mejor dicho, no necesaria, la fuerza electromotriz que me impulsaría las cargas para que pasen desde el punto C hasta el punto D. Va a ser epsilon. Entonces el conductor se compone como una fuente de fuerza electromotriz. Y se dice que se ha inducido una fuerza electromotriz cinética epsilon. Esta, epsilon. Eso es si el campo magnético es perpendicular al conductor. Ahora, si el campo magnético no es perpendicular al conductor, en todo caso, la fuerza electromotriz será B por B por L, que es la misma expresión, B por B por L, por el seno del ángulo θ, donde θ, ¿no es verdad?, es el ángulo que forma, en todo caso, el campo magnético con la velocidad. Si es que en este caso el campo magnético está entrando perpendicular a la pantalla de la computadora, pero si no entrase, o sea, lo que es lo mismo, perpendicular a la velocidad, pero si no entrase perpendicular a la pantalla, o lo que es lo mismo, formase en un ángulo θ con la expresión a calcular, es esta. Esta es la fuente de la fuerza electromotriz. Bien. Y vamos a expresar una ley conocida con el nombre de ley de Faraday, que me da lugar a un aparatito que ustedes siempre llevan en la mochila, que es el cargador del celular. Ustedes saben que el celular, si por alguna razón ustedes lograsen enchufarlo a la red domiciliaria, que son 220 voltios, el celular saltaría en pedazos. Debe tener el celular un cargador para que tome la energía de los 220 voltios y lo baje al nivel de tensión que necesita el celular, que son 3.5 voltios. Ese aparatito blanco-negro que ustedes tienen, que es el que enchufan a la corriente, a la red domiciliaria, al tomacorriente, que son 220 voltios, ese aparatito baja la tensión a 3.5 voltios y la convierte, la corriente que es alternada, la convierte en corriente continua. Esa forma de bajar la corriente de 220, fíjense que es alto, a 3.5 voltios se conoce con el nombre de transformador. ¿Por qué transformador? Porque convierte la corriente desde 220 voltios a 3.5 voltios. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesita el celular? Todos los aparatos electrónicos tienen un transformador. Y eso está apoyado en la ley de Ampère. Yo tengo una bobina como esta. Alimentada por una fuente de fuerza electromotriz, una batería. Esa batería va a hacer circular una corriente por la bobina número 1, que es este circulito. Y además, cercano, sin que toque la bobina 1, hay una bobina 2. Si por la bobina 1 circula una determinada, o sea, corriente, ella va a producir un campo magnético, produce un campo magnético.
Y parte de ese campo magnético pasará por la bobina 2. Bien. Y además yo voy a hacer variar la corriente con un resistor. Pongo menos o más resistencia del resistor y la corriente que pasará por la bobina va a variar. Pongo más resistencia, habrá menos corriente. Pongo menos resistencia, habrá más corriente. La ley de Faraday me dice de que si hay un campo magnético acá, va a haber un flujo del campo magnético. Y me dice que la fuerza electromotriz inducida de la bobina 1 hacia la bobina 2 está en función a la variación del flujo respecto del tiempo. Quiere decir que si yo muevo acá, intercalo menos o más resistencia del resistor, estoy variando la corriente de acuerdo a la circulación de la corriente, varía el campo magnético. Quiere decir que una corriente variable me va a producir un campo magnético variable. Y ese campo magnético variable va a variar en el tiempo. Y además, la verdad, parte de ese campo magnético pasará por otra bobina. Quiere decir que este aparato, esta bobina, la bobina 1, me va a inducir una fuerza electromotriz sobre la corriente 2, debido a que ella produce un campo magnético variable en el tiempo y parte de ese campo magnético variable en el tiempo pasa por la bobina 2. Por la bobina 2 pasará un campo magnético variable en el tiempo. Y si hay un campo magnético variable en el tiempo, va a producir un flujo magnético variable en el tiempo y la bobina 1 inducirá una fuerza electromotriz en la bobina 2 sin tocarla. Está distante la bobina 2 de la bobina 1, de tal manera que esa la puedo calcular con la variación del flujo que pasa por la bobina 2 respecto del tiempo. Y eso es un transformador. Es una bobina, cercano a esa bobina hay otra bobina. Por una de las bobinas hago circular una corriente variable. Esa corriente variable me producirá un campo magnético variable, un flujo variable. Ese flujo variable pasará por una cierta bobina 2 que no tiene ninguna conexión eléctrica con la bobina 1. Y en la bobina 2 se va a generar un campo magnético. O sea, se va a ser atravesada por un flujo magnético variable y se generará una fuerza electromotriz epsilon, como es la variación del flujo que atraviesa la bobina 2 respecto del tiempo. Bien. Y aquí tenemos un transformador. Yo tengo una bobina y otra bobina. Se van a establecer un flujo magnético. Pongo un núcleo de hierro. Esta bobina generará un campo magnético que circulará así. Ese campo magnético va a introducir un flujo sobre una segunda bobina. Y la corriente que circula por la primera bobina es variable con el tiempo. Y esta bobina, sin que tenga ninguna conexión física o eléctrica con la bobina 2, al generar la bobina 1 un flujo variable que pasa por la bobina 2, en ese caso, esta bobina me va a generar una fuerza electromotriz en la bobina 2 y por ella circulará una corriente. Esto es de hierro. Por eso se conoce como el núcleo o hierro del transformador. Y esto es de cobre. Las bobinas son de cobre porque el cobre es muy buen conductor. Y esto es el camino de cobre. Quiere decir que esta bobina, por la cual circula una corriente variable, genera un campo magnético variable. Ese campo magnético variable atraviesa la bobina 2,
produce un flujo variable que atraviesa la bobina 2 y de esa manera, sin tocar la bobina 1, va a inducir una corriente de forma tal que en la bobina 2 circule una corriente. Esto es un aparato importantísimo. No hay ningún aparato electrónico que no posea un transformador. Todito, la computadora, el televisor, el equipo de sonido, todos aquellos que son enchufados a la corriente de la red, obviamente ellos poseen un transformador. Y ustedes en la mochila, en este instante, tienen un transformador que es el cargador de su celular. Posee un transformador. Dos bobinas. Una la enchufan a la red de la domiciliaria y ella induce una corriente, la que yo quiero, en la bobina, en otra bobina, y esa bobina está conectada al celular. Porque si ustedes el celular lo enchufan directamente a la corriente de los 220 volts, lo quemaría en una milésima de segundo. La ley de Lenz me dice de que la dirección de la corriente inducida está que se opone a la causa que lo produce. Y por último, vamos a ver el concepto de inductancia. Yo tengo una bobina como la celeste o la azul. Esta bobina posee N1 vueltas. Y tengo una bobina como la verde, más chica, posee N2 vueltas. Por la bobina 1 voy a hacer circular una corriente variable. Esa corriente variable me va a producir un flujo variable. Parte de ese flujo variable pasará, que produce el azul, parte de él pasará por la bobina verde. Si la bobina 1 produce un flujo variable tal como Φ1, la bobina 2 por la bobina 2 que posee una N2 vueltas, es diferente a la bobina verde, diferente al azul, será atravesado por un flujo variable Φ2. A ver, vamos a repetir el problemita. Observen ustedes que la bobina 1, que es la azul, por ella va a circular una corriente variable. La bobina 1 va a estar compuesta por N vueltas, por N espiras. Y la corriente variable que circula por la bobina 1 va a producir un flujo, un campo magnético variable. Parte de ese campo magnético variable va a pasar por la bobina verde. Otro no pasará. La bobina verde va a estar construida con N2 vueltas. El flujo que atraviesa la bobina verde lo voy a llamar Φ2. Fíjense que Φ2 depende del flujo que produzca la bobina 1, B1, o Φ1 que depende del campo magnético B1. Y además ese campo magnético B1 está producido por una corriente variable I1. Llamaremos entonces I1 la corriente que produce el flujo B1 variable. La corriente que circula por la bobina azul. Llamaremos Φ1 el flujo variable que produce la corriente I1 variable. Llamaremos Φ2 el flujo que produce el campo magnético o que atraviesa la bobina verde B2 que va a producir un flujo Φ2 variable. Y por la ley esta que habíamos visto antes, la ley de Faraday, una bobina va a inducir una fuerza electromagnética en la otra. En este caso, la bobina azul va a inducir una fuerza electromagnética sobre la verde, que voy a llamar E2. Aplico la ley de Faraday. Me dice que
La fuerza electromotriz inducida en la bobina 2, en la verde, es igual a N2 por la derivada del flujo respecto al tiempo. Esta es la derivada del flujo que atraviesa la bobina 2. ¿De acuerdo? Pero el flujo que atraviesa la bobina 2 depende de la corriente que circula por la bobina 1. El flujo phi sub 2 depende de la corriente que circula por la bobina 1, que es la que produce el flujo 1, cuya parte de él atraviesa la bobina 2, que es llamado phi sub 2. Entonces hay una relación entre phi sub 2 y la corriente I sub 1 multiplicada por una constante. Quiere decir que phi sub 2 depende de I sub 1. Siempre puedo encontrar un par de constantes para que phi sub 2 multiplicada por N2, que es su número de espiras, sea igual a una constante M por I sub 1, para mantener esta igualdad. De aquí despejo M. Fíjense, pasando I sub 1, me va a decir que M es igual a N2, phi sub 2 dividido I sub 1. Y a M, que es la constante de proporcionalidad, le voy a poner el nombre de inductancia mutua. M será la inductancia mutua. Es una constante. M entonces va a ser igual. Es la inductancia de la bobina 2. Inductancia mutua, en realidad es la misma para la una y para la otra bobina. M va a ser el número de espiras de la bobina 2 por el flujo que atraviesa la bobina 2, dividido en la corriente que circula por la bobina 1, que produce el flujo phi sub 1. Bien. M, que es la inductancia mutua, que es esta expresión, traiganla en su formulario, que es N2 phi sub 2 dividido I sub 1, tiene unidades. N no tiene unidades. N2 no tiene unidades. Phi sub 2, Webers. La unidad de flujo magnético es Webers. La unidad de corriente eléctrica es Ampere. Entonces, las unidades de la inductancia mutua son Weber por ampere a la menos 1. Y le vamos a poner un nombre, Henry. Las unidades de la inductancia mutua son los Henry. Los Henry son Weber por ampere a la menos 1. Lo vamos a indicar mediante una H. Donde haya una H es un Henry. Y un Henry no es más que un Weber por ampere a la menos 1. Unidades de flujo magnético dividido unidades de corriente eléctrica. Pero si yo tengo una sola bobina, ella me va a producir su misma inductancia mutua. Quiere decir, me va a producir su autoinductancia. Y esa autoinductancia yo la puedo calcular comparándola con esta. Va a ser N, que es el número de espiras de la bobina, por phi, que es el flujo variable que atraviesa por la bobina, y por I, por la corriente que produce ese flujo variable. Esta L es la autoinductancia y es una expresión fundamental, ¿va? Donde L es la autoinductancia en una bobina cualesquiera, donde N es el número de espiras, el número de vueltas con el cual está construida la bobina. Phi es el flujo que produce la corriente I que circula por la bobina. Observen ustedes que L, N, phi sobre I, las unidades, la verdad, van a ser las mismas que los Henry. Quiere decir que la autoinductancia tiene unidades tal como Henry, Weber por ampere a la menos 1. Y además, la autoinductancia es hecha por una bobina o una serie de bobinas. Esa se llama inductor. Quiere decir que una bobina es un inductor. Y se representa mediante una serie de rulitos. Donde vean una serie de rulitos, ahí hay un inductor que posee una autoinductancia que se puede calcular multiplicando el número de espiras del inductor por el flujo que atraviesa el inductor
dividido la corriente variable que produce ese flujo. Esta es una expresión fundamental, tráiganla también en su formulario. Y por último, para que pueda circular una corriente y se puede establecer un flujo sobre un inductor, o lo que es lo mismo, un flujo variable por el inductor, es necesario una energía. Y esa energía se puede calcular como un medio de L, donde L es la autoinductancia de la bobina, por la corriente al cuadrado que circula por la bobina. Esta es otra expresión fundamental que deberían traer en su formulario. Bien, chicos. Con esto, chicos, les voy a dar una buena noticia. Con esto, con esta pequeña exposición que espero que hubiera sido de ¿cómo se llama? De buenas nuevas para ustedes. Quedaríamos prácticamente concluyendo la materia. Bien, esta obviamente va a ser la última clase que damos. Bien, o sea, esta viene a ser obviamente la última clase expositiva que vamos a dar en la materia. No quiero seguir avanzando más porque podría dar corrientes alternadas, pero sería demasiada ya la información que se le estaría dando. Una pregunta, ingeniero, del último ejercicio. Sí, lo escucho. ¿Lo puede mostrar un ratito, por favor? ¿Los ejercicios? Sí, el último que hicimos. Ya. Ahí, por ahí. No, No. Sí, ingeniero, ahí exactamente, cuando despeja a n, que sería el número de vueltas, es campo magnético por L, ¿no? Por longitud. ¿Y de dónde saca ese valor de L? 0,7 metros. ¿De dónde lo sacó? El valor de L, no, en realidad debería estar como dato del problema. ¿Verdad? Perfecto, ingeniero, está bien. Nada más que me olvidé de ponerlo como dato del problema. Bien. Debería estar, pero si no es irresolvible. Me dan como dato del problema el valor de la longitud del solenoide. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? A ver, chicos, vamos a poner los pies sobre la tierra. Estoy corrigiendo los exámenes y esos exámenes, en definitiva, no los voy a corregir rápidamente. Me va a llevar, yo creo, esta semana y parte de la próxima. Yo le voy a pasar ¿cómo se llama? Al grupo voy a pasar un día y una hora para que yo les dé las notas de los exámenes, para que ustedes sepan con cuánto van a entrar al segundo examen. Te voy a pasar una lista. Yo creo que va a ser la próxima semana, chicos. De esa manera, porque no quiero apresurarme a corregir los exámenes, porque yo no corrijo por resultados, sino corrijo por razonamiento. Entonces, pero el segundo examen lo vamos a dar en el mes de agosto, el viernes 13. Una semana antes de las elecciones de claustro universitario. ¿De acuerdo? El viernes 13. Perfecto, ingeniero. Quiere decir que el viernes 13 de agosto le estoy dando, fíjense, hoy es 26. Le estoy dando 13 días más 5, 18 días para que ustedes puedan ver todos estos temas. Ya. Interiormente les voy a hacer un paréntesis, y hay 2 o 3 chicos que tuvieron problemas, el uno por el COVID, otro porque no pudo venir porque había bloqueo en el lugar donde él vive. Son 2, 3 o 4 chicos a los cuales les voy a tomar por Zoom el primer examen, que también lo voy a anunciar con el
en el grupo. ¿Ya? Yo tengo los nombres de los chicos. De cualquier manera, si hay alguno que va a dar por Zoom, me lo hace saber, pero me tiene que justificar, como me han justificado esos otros chicos, claramente. Pueden ser una listita, pero no pueden pasar más de 5 o 6. A los que no asistieron, mala suerte, se les tomó, fue dificultoso tomarle, fuimos, estuvimos ahí, nos expusimos, nos animamos a ir y de esa manera estuvimos presentes en el primer examen. Quedarán algunos que no lo pudieron dar, pero en forma muy, pero muy justificada. Espero que hasta el día viernes me hagan llegar una pequeña listita, pero los que se vayan a animar tienen que comprometerse a asistir, porque si no, ¿para qué? Si no hay nadie que se anime, ¿para qué miércoles voy a hacer una reunión por Zoom y preparar los ejercicios para que ustedes lo rindan? Una vez con esa listita, yo le tomaría a ustedes, establecería un día y le haría una pequeña reunión Zoom y rápidamente les tomo el examen, dándole unos 15, 20 minutos a cada uno de ellos para que me explique cómo se resuelven algunos ejercicios. Entonces, no vamos a dar más clases, quedan convocados para el día 13. Ya yo creo que como esto no se va a suspender, va a ser lo mismo a las 9 de la mañana. En la misma aula voy a ir ya a contratarla el aula el día de mañana mismo para que no suceda lo del otro día de que tuvimos que esperar N horas. ¿De acuerdo, chicos? Si hay alguna pregunta, les ruego la formulen ahorita porque de aquí no nos vemos más la cara hasta dar el examen. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es la ponderación del examen final y de este examen que dimos recién? O sea, usted sabe que han hecho el laboratorio, ¿no es verdad? Sí. Bueno, tienen nota, van a tener nota en el laboratorio pronto, si es que no la tienen ya. Voy a consultar con el auxiliar. Eso vale 15 puntos. Quiere decir que 100 menos 15 son 85. 85 dividido 2 es la nota de cada examen. Sería 42.5 vale cada examen. Sobre 100, ¿no? ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. O sea, es la nota de los dos exámenes, que es 85 puntos dividido 2, más la nota de laboratorio. La persona que no hace el laboratorio, que yo voy a tener las notas del laboratorio antes, no le tomo el segundo examen porque es condición. ¿No es verdad? Por más que tenga 100 en el primer examen. Es condición hacer el laboratorio para poder aprobar la materia. Tener nota, haber asistido, cualesquiera fuese la nota. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, estas diapositivas, ¿cuándo nos las estaría pasando aproximadamente? Se la voy a pasar antes del sábado. ¿Ya? Lo que pasa es que tengo que hacer un collage de todas las diapositivas y pasársela lo mismo que les pasé las anteriores. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Disculpe, ingeniero. Sí. El examen, digamos, usted dice que va a ser en el mismo horario del día lunes, ¿no? Uh-huh. No, en realidad va a ser el día 13, un viernes, ¿no? Pero ustedes tienen que entender de que los muchachos no se quedan. No van a poder, no voy a poder tomar examen de 2 de la tarde en adelante. ¿Verdad? Entonces, desgraciadamente va a ser a las 9, lo mismo que el otro examen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Reforzamiento hay o no hay, ingeniero? Repechaje.
No, repechaje, no hablemos de repechaje, chicos. El ingeniero nunca pide repechaje. Yo le voy a decir eso sinceramente. Ya, Ustedes están, como ingenieros, salen a trabajar y no hay repechaje. Le pagan al ingeniero no para que cause problemas, sino para que resuelva el problema. En el trabajo no hay repechaje. Uno va y enfrenta, resuelve los problemas como ingeniero. Nada. Eso sí, los que asistieron, si tienen 46, 47, yo le voy a poner 51. ¿De acuerdo? Yo no soy, digamos, tacaño con la nota. El tipo que tiene 47, si asistió, fue muy regular en su asistencia, le pongo 51 para que no perjudicar. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una consulta. ¿El examen va a ser de todo lo avanzado o de la mitad del tema que nos falta? No. Ya dimos examen hasta un cierto punto que fue capacitores, ¿no es verdad? De capacitores hasta este último concepto que hemos expuesto. O sea que entra toda la parte de resistores, circuitos en corriente continua y toda la parte de magnetismo, etcétera. Hasta lo que estamos avanzando hoy día. Hasta fuerza electromotriz inducida. Hasta autoinductancia. Del resto nos olvidamos. ¿Para qué vamos a tomar sobre lo anterior si ya ustedes tuvieron su oportunidad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Va a tomar lista, ingeniero? No voy a tomar lista por ser la última clase. Ya yo sé quién asistió y no asistió. Les agradezco muchísimo la concurrencia, chicos. Si es que tienen alguna duda, no tengo ningún problema en establecer otra reunión, ¿no es verdad?, para evacuar toditas las dudas que fuesen pertinentes. Ustedes me dicen si el número de personas es considerable. Yo establezco, cuando ustedes me digan una nueva reunión, podemos charlar y despejar todas las dudas. Lo que sí, hasta el día viernes, quiero saber quiénes van a rendir su primer examen por Zoom, pero tiene que estar perfectamente justificado. De esos 3 chicos yo lo tengo perfectamente justificado. Me han presentado todo lo necesario. Obviamente al que no quiso ir a dar su primer examen y no tiene justificación, no le puedo tomar el examen. Le agradezco muchísimo la asistencia y será hasta cualquier instante. Hasta luego, ingeniero. Voy a salir fuera de la reunión, chicos.